Hola, mi nombre es Yesenia Huter y esta es mi presentación sobre el artículo Entendiendo las interacciones entre los compañeros de clase. Para entender cómo estas interacciones funcionan, tenemos que entender por qué estas interacciones son significativas. Estas interacciones son significativas porque junto a la retroalimentación ayudan a promover la adquisición del segundo idioma. Los estudiantes en sus interacciones pueden experimentar con el aprendizaje. Los estudiantes en su práctica encuentran una manera de interactuar y últimamente es significativa porque en la clase los estudiantes pasan mucho tiempo con sus compañeros. En el proceso de entender estas interacciones hay tres preguntas que tenemos que contestar. La primera es cómo las pautas interaccionales y las características de los aprendices afectan la adquisición. La segunda es cómo los cometidos y las modalidades afectan las interacciones y el aprendizaje. La tercera, cómo el ambiente afecta las interacciones y la adquisición del segundo idioma. Empezamos esta investigación con la pregunta cómo las pautas interaccionales y las características de los aprendices afectan la adquisición. Los estudiantes que están aprendiendo en segundo idioma tienen varias pautas y características comunes, incluyendo tienen un mejor conocimiento de cómo producir la información. Ellos son más capaces de reducir el idioma durante su práctica con otro estudiante. Ellos están más preparados para avisar cuando no entienden un tema en el aprendizaje y están más alertas de sus errores cuando practican con otro estudiante. Los estudios de interacciones nos ayudan a entender cómo estas interacciones afectan el aprendizaje. En su estudio, Porter puso a mitad de los estudiantes a describir secuencias de retratos usando descripciones verbales. Los otros estudiantes están mandados el trabajo de componer una historia basada en la secuencia de retratos. Lo que resultó es que pudieron componer las descripciones y las historias, pero muchos de los estudiantes tuvieron problemas entendiendo lo que sus compañeros les estaban diciendo. Ahora que conocemos a este estudio, les presento esta pregunta. ¿Cómo los maestros pueden facilitar la retroalimentación para guiar las interacciones entre los compañeros de clase? Hay un estudio que resulta más exitoso en ayudarnos a entender el papel de la retroalimentación en estas interacciones. En este estudio hecho en el Reino Unido, los estudiantes demuestran cómo pudieron corregir sus errores durante las prácticas de comunicación. Encontraron que 90% de estudiantes en la clase de español pudieron corregir sus errores con la retroalimentación. En las clases de español como segundo idioma, 93% de los estudiantes pudieron corregir sus errores.
y resultó que la retroalimentación ayuda a los estudiantes a estar más alertas de sus errores. Ahora vamos a investigar cómo los cometidos y las modalidades afectan las interacciones y el aprendizaje. Vamos a mirar cómo las teorías de interacciones mejoran la adquisición. Estas teorías incluyen la perspectiva cognitiva, la perspectiva sociocultural y la perspectiva sociocognitiva. Esta perspectiva ilustra los errores de comunicación entre el hablante nativo y una persona que no sabe hablar el idioma. Lo enseña cómo negociar el entendimiento entre el nativo hablante y el que no sabe el idioma. Y puede guiar la retroalimentación entre dos estudiantes. La perspectiva sociocultural nos ayuda a entender la conexión entre el conocimiento y el ambiente social. Esta perspectiva involucra la zona proximal del desarrollo que une los elementos como el ambiente de la clase y la instrucción. Practicar el idioma de manera coherente con la ayuda de la retroalimentación, como los estudiantes se ayudan a resolver problemas que no entienden, y el papel de la retroalimentación en el desarrollo de la zona proximal y la adquisición. La perspectiva sociocognitiva reconoce que el conocimiento social no puede existir sin el conocimiento cognitivo. Esta perspectiva nos ayuda a conocer primeramente cómo la retroalimentación tiene que tener significado para el estudiante aprendiendo el idioma. Como los factores, como por ejemplo el cometido de las rompecabezas afectan el aprendizaje y cómo estos factores impactan las interacciones entre los estudiantes. Los cometidos pueden impactar las interacciones de muchas maneras. Primeramente, los cometidos pueden cerrar las brechas de información que existen en la comunicación. Para cerrar estas brechas, un estudiante le da al otro la información que necesitan. Cuando ellos puedan cerrar estas brechas, los estudiantes pueden navegar el entendimiento de la conversación. Y un ejemplo de un cometido exitoso es las rompecabezas. Las tareas de información también fue exitosa porque los estudiantes están intercambiando información y hay un intercambio de idiomas de dos vías. Con este intercambio pueden resolver los problemas en la comunicación. Últimamente, estas actividades son claves en las interacciones porque usan el lenguaje corporal para obtener la información. Igual que los cometidos, las modalidades pueden afectar el aprendizaje. Una de estas modalidades, las modalidades orales, son útiles porque
Actividades como contando historias ayuda a identificar la información visual. Actividades como trabajar en pares le da más tiempo para el estudiante procesar la información. Las modalidades escritas, como la comunicación mediado por computadora, guía a los estudiantes a navegar la información lingüística. Igual que la modalidad oral, le da más tiempo para procesar la información. Aunque esta modalidad le da más tiempo para pensar en lo que va a decir, y así pueden modificar su conversación para que el otro estudiante lo entienda. Finalmente, las modalidades de cara a cara son útiles por muchas razones. La primera razón es que ayuda a los estudiantes a navegar el entendimiento con el lenguaje corporal. Les da una oportunidad a ser más alertas de los errores que hacen, y estas oportunidades los motiva a aprender y producir el idioma. Con estos temas de los cometidos y las modalidades en mente, es posible combinar los cometidos para facilitar el interés en aprender el segundo idioma. En esta sección vamos a entender cómo el ambiente afecta las interacciones y la adquisición del segundo idioma. Tenemos que explorar el significado de producir el segundo idioma. Para producir el segundo idioma, los estudiantes tienen que tener una colaboración cooperativa donde uno se puede ayudar al otro sin problemas. Los estudiantes tienen que ser autónomos. Las interacciones tienen que ser manipuladas en una manera que los estudiantes puedan beneficiar de las interacciones. Y ellos tienen que seguir la guía del profesor con los andamios. La interacción entre los compañeros tiene muchas ventajas, pero hay algunas áreas que necesitan investigación. Una de estas áreas es el papel del instructor. Según el artículo, conocemos que los instructores no están muy involucrados con las prácticas de comunicación. Esto resulta en los estudiantes terminando la práctica sin la retroalimentación adecuada. Miramos como cometidos como las rompecabezas y las tareas de comunicaciones son efectivas, pero para asegurar la producción de segundo idioma debemos de investigar cómo otros cometidos pueden ser beneficiosos. También es útil mirar cómo la competencia del estudiante puede suplementar estas interacciones. Tenemos que hacer más investigaciones en cómo las dinámicas entre los diferentes niveles del L2 impactan al aprendizaje. Por ejemplo, tenemos que mirar cómo un hablante principiante puede beneficiar con una interacción con un hablante avanzado sin sentirse avergonzados. Con estos temas en mente, te presento la última pregunta. ¿Cómo podemos mejorar las brechas en las investigaciones de interacciones entre compañeros? Para contestar esta última pregunta,
tenemos que pensar en los beneficios de la autonomía. Hay mucha enfatización en los beneficios de la autonomía por muchas razones, como por ejemplo, los estudiantes serán más capaces de solucionar problemas comunicativos. Los estudiantes podrán experimentar, pero a la misma vez tendrán en mente cómo corregir estos errores. Últimamente, la autonomía los preparan para trabajar con otras personas en la clase y también en la comunidad. Pero para obtener la autonomía, el instructor tiene que guiar a los estudiantes con la retroalimentación y también darle ideas de objetivos que los estudiantes puedan alcanzar. Los instructores tienen que asegurar a los estudiantes cuando avanzan hacia la autonomía. Así, los estudiantes tendrán más confianza para conversar dentro del aula y igualmente dentro de la comunidad. Esta fue mi presentación sobre el entendimiento de las interacciones entre los compañeros. Muchas gracias.